Muy buen día compañeros, mi nombre es Roberto Salazar y el día de hoy les voy a estar hablando un poco sobre un artículo que leí referente a la red neuronal por defecto y al autismo. Espero que les guste mucho. Antes de poder explicar la relación de la red neuronal por defecto y el autismo, creo que es importante dejar muy en claro cómo funcionan, o más bien el cómo entendemos que funcionan ambos. La red neuronal por defecto se distribuye en tres zonas: la zona medial, de los lóbulos temporal, parietal y el prefrontal, y se activa de una forma u otra, dependiendo de si estamos llevando a cabo tareas que requieren una atención focalizada, sostenida en elementos cambiantes de nuestro entorno físico. Esto significa que la red neuronal por defecto es el sistema que se activa cuando comenzamos a tener procesos de interiorización, o como algunos le suelen llamar, estarido, cuando soñamos despiertos, en un estado de ausencia, ensimismados en nuestros pensamientos. Lo que se sabe acerca de esta red neuronal, al menos en palabras de Arturo Torres, es que la naturaleza de este vagabundeo mental no se trata de una actividad que conlleve el apagón de amplias zonas del cerebro y el descenso de la actividad coordinada de nuestras neuronas, sino que sigue estando ligada a un funcionamiento sistemático y determinado de zonas encefálicas. O dicho de otro modo, cuando soñamos despiertos, nuestro cerebro no se desactiva, sino que entra en un estado de activación diferente. Ahora, ¿a qué conocemos como trastorno del espectro autista? Medline Plus establece que el trastorno del espectro autista, por sus siglas TEA, es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta e interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía en algún momento como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se le llama trastorno de espectro porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de síntomas distintos. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no lo miren ni siquiera a los ojos cuando usted les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos, e incluso es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Incluso pareciera que están en su propio mundo. Ahora, sin más dilación, les voy a presentar el artículo titulado La red neuronal por defecto en el autismo, un artículo elaborado en conjunto en el año 2017 por distintos autores, entre los que se incluyen Arti Padmanabhan, Charles J. Lynch, Mary Scare y Vinod Menon. Neuroanatomía de la red neuronal por defecto. Una de las cosas que nos puede ayudar a entender de mejor manera el funcionamiento de la red neuronal por defecto es entender sus partes separadas, como lo puede ser la corteza cingulada posterior, que se considera un centro funcional central y se sitúa entre la rama marginal del surco cingulado y el surco parietoccipital, y ha sido implicada en el procesamiento relevante tanto para uno mismo como para los demás, incluidas tareas que requieren memoria autobiográfica e imaginarse uno mismo en el futuro. La corteza prefrontal medial abarca una colección de regiones contiguas, fuertemente interconectadas en la corteza prefrontal, incluidas la corteza frontal orbital y frontopolar superior medial, y las porciones anteriores de la corteza cingulada. Esta estructura es asociada con el monitoreo de los propios estados mentales y los estados mentales de los demás. Además, tenemos unión temporoparietal. Esta, situada entre la corteza parietal inferior y la corteza temporal superior, con una superposición prominente en el nudo de circunvolución angular de la red neuronal por defecto. Esta unión codifica preferentemente información de otra relevancia, incluidos los estados mentales y las creencias de los demás. También se ha relacionado con la predicción de los comportamientos de otros durante la interacción social. Y por ejemplo, se ha demostrado que la estimulación magnética transcraneal en la unión temporoparietal derecha interrumpe la capacidad de un participante para atribuir intenciones a otros y la capacidad de distinguir la información relevante para los demás de la relevante para sí mismo. Algunos estudios revisados por los autores informan una disminución del reclutamiento de la unión temporoparietal y la corteza prefrontal medial dorsal en adultos con TEA. Sin embargo, otros estudios informan disminuciones solo en relación con el dimorfismo sexual en el TEA, con un estudio que muestra que los adultos masculinos, pero no femeninos, con TEA, muestran una actividad disminuida en la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal en relación con los adultos neurotípicos, mientras que un estudio diferente sugirió el patrón opuesto, que muestra que las mujeres, pero no los hombres, en el grupo de TEA muestran una disminución.
Una de las cosas que puede parecer más interesante al revisar las investigaciones referentes al TEA y la red neuronal por defecto es que las resonancias magnéticas funcionan en un estado de reposo y se han utilizado ampliamente en estudios de TEA debido a la relativa facilidad para adquirir los datos de los mismos. Estos estudios demuestran de forma consistente que la red neuronal por defecto se encuentra entre las redes funcionales más interrumpidas en los TEA. Y es importante destacar que una serie de estudios informan que la organización intrínseca de la red neuronal por defecto es interrumpida y se asocia con déficits sociales en niños y adultos con TEA. Esto último es importante porque nos va a llevar a uno de los últimos temas a revisar, y es que varios estudios de difusión nos informan sobre una actividad típica de la sustancia blanca en los TEA. Los tractos de materia blanca a lo largo del haz del cíngulo conectan la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada posterior, como se puede ver en la siguiente imagen. Esto además es importante, pues la mayoría de los estudios nos informan sobre una disminución de la anisotropía fraccional en el cíngulo en niños y adolescentes con TEA. Conclusiones. La síntesis de los hallazgos encontrados por los autores nos sugiere que la integración atípica de información sobre el yo y el otro en la red neuronal por defecto recae en los déficits sociales en las personas con trastorno del espectro autista. Además, hay que recordar que la investigación sobre cómo cambia la red neuronal por defecto de la niñez a la edad adulta está proporcionando nuevos conocimientos fundamentales, no solo sobre la ontogenia de las funciones sociales complejas en individuos con desarrollo típico, sino también sobre los componentes de la cognición social que pueden salir mal en el trastorno del espectro autista. El análisis de esta dinámica de circuitos cerebrales nos ofrece nuevas posibilidades en este sentido, como la capacidad de cambiar de manera flexible entre diferentes modos de pensamiento y marcos de referencia. Es una característica crítica de la función social adaptativa y las deficiencias en los procesos sociales complejos en las personas con el trastorno del espectro autista. Es importante recordar además que este es un tema bastante nuevo y no existe suficiente información referente al tema. Lo que era una simple hipótesis referente a la conexión entre este sistema tan complejo como lo puede ser la red neuronal por defecto es claro, pero aún falta mucho por investigar sobre el tema. Y bueno, al menos eso sería todo por mi parte. Aquí mismo les estaré dejando el artículo original, así como algunas de las referencias extras que utilicé para llegar a esta síntesis. Si tienen alguna pregunta respecto al tema, no duden en hacerla aquí en los comentarios. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.